el proceso de adaptación desde Montessori. Bienvenida, bienvenido a este bonus extra de este curso con esta lección que en principio no estaba contemplada en el programa, pero que conforme estaba haciendo la penúltima lección del módulo 2 de Montessori centrado en geriatría, referente al modelo de atención centrado en la persona, me daba cuenta de que si no hablaba del proceso de adaptación, se me iba a quedar el curso un poco cojo. Entonces, como me parece algo tan fundamental a lo que hay que prestar atención, pues he decidido explayarme, ser generosa y hacer este otro vídeo en el cual pues habláramos de este proceso tan delicado y tan importante en la vida del mayor a lo largo de la estancia en el centro de mayores. ¿Qué vas a descubrir en este vídeo? Pues vas a descubrir cómo debería hacerse la adaptación desde Montessori, cuáles son las fases del proceso de adaptación y qué elementos facilitadores hay, que los hay, y te los voy a contar. Vamos a comenzar viendo cómo es ese proceso de adaptación. Lo primero que hay que saber es que es un proceso y, como su propio nombre indica, un proceso es una sucesión de hechos desde un inicio, un transcurso y al final pues una conclusión o una resolución. Entonces los procesos llevan sus pasos, llevan su tiempo y no se pueden forzar. Lo segundo que hay que saber es que el proceso de adaptación comienza ya antes del ingreso, hasta que el mayor concibe el centro residencial o el centro de mayores, sea cual sea, como su nuevo hogar o como parte integrante de su día a día, en caso de que, por ejemplo, fuera un centro de día o una asociación. Pero sobre todo lo que más trabajo cuesta en los centros residenciales, porque realmente es donde se anula completamente lo que es su hogar, su antiguo hogar, ¿no? Y es donde de verdad existe ese proceso de adaptación tan tremendo. Entonces esa adaptación ya empieza antes incluso del ingreso. Desde el momento en el cual la familia o el residente, normalmente es la familia la que empieza a tomar la decisión o por lo menos a tener dudas de que la persona ya pueda estar en casa, y empiezan a pensar en la idea, ¿no? Desde ese momento ya empieza un proceso de adaptación. En este caso, no del residente, sino de la familia. También en el caso de que la decisión sea propia, generalmente lleva un tiempo desde que empieza a pensarse, desde que el residente empieza a pensar si quiere o no quiere, si sería conveniente o no sería conveniente ingresar y dejar su casa e irse a vivir a un centro residencial. Entonces es un proceso largo que puede durar hasta meses, ¿no? A no ser que sea algo rápido por cualquier circunstancia sobrevenida que hablaremos un poco más adelante. Tenemos que saber también que es un proceso normal, y cuando hablo de que es normal quiere decir que prácticamente la totalidad de los usuarios pasan por ahí. Hablamos de que es un proceso adaptativo, es decir, si es normal y es adaptativo, simplemente hay que dejar pasar un tiempo prudencial acompañando los sentimientos que van surgiendo, porque al final la persona va a acabar adaptándose si además le ofrecemos una serie de elementos facilitadores, que lo hay, que os los voy a contar, pero sabemos que es un desarrollo por el cual tiene que pasar y cuyo fin es adaptarse, porque al final prácticamente todos se adaptan, ¿no? Y además también es importante saber que el proceso de adaptación no solo afecta al usuario, a la persona que ingresa en el centro, sino también a su familia. Para la familia tampoco es fácil, para ninguno es fácil, pero para la familia tampoco lo es. Prácticamente ninguna familia lleva alegremente a su familiar a un centro residencial. En la mayoría de los casos hay sentimientos muy, muy encontrados y muy complejos de manejar. Además, desde mucho antes de que el residente entre a vivir allí. Hablo del proceso de toma de decisión, en el cual ya empiezan a tenerse esos sentimientos tan difíciles a veces de digerir, ¿no? Por una parte me da mucha pena que mi madre y mi padre dejen su casa, hay días en los que pienso que todavía puede estar aquí, pero hay días que veo claramente que se tiene que ir. Entonces, una serie de sentimientos contradictorios, de ideas contradictorias, que la verdad a veces son muy difíciles de sobrellevar. Entonces, atender y acompañar esos sentimientos que van surgiendo a lo largo de todo el proceso es parte fundamental de nosotros como profesionales, como terapeutas.
En realidad se representa mediante este flujo, ¿no? Este dibujo que quería aquí representar, es esa cadena de pasos, de sucesos que tienen que irse dando y que tienen que irse dando, que de alguna forma no nos podemos saltar ningún paso ni podemos negar ninguno de esos pasos, porque de esa forma el proceso de adaptación no va a fluir, no va a ir rodado, no va a ir sobre la marcha llevándose bien y acabando en buen término. Así que vamos a dejar que las cosas sucedan, que el proceso siga su curso. Vamos a poner todos los mecanismos en marcha para que ese proceso se acompañe de forma adecuada, pero sin forzar y sin negar todo lo que va surgiendo a lo largo del proceso, puesto que lo que está presente no puede negarse, solo acompañarse. Vamos a ver ahora algunos efectos de la institucionalización. Sabemos que tiene algunos efectos que prácticamente, pues no voy a decir la mayoría, pero muchos usuarios pasan por ellos y que hay que conocerlos de antemano porque sabemos que van a pasar muchos de ellos por ahí y merece la pena conocerlos para poder también acompañar a la familia en caso de que suceda. Seguramente va a disminuir la autonomía del usuario cuando ingresa en el centro residencial. Y es de lógica, ¿por qué? Porque en su casa la persona estaba acostumbrada a su entorno, sabía dónde tenía colocadas las cosas, sabía cómo era el manejo de sus cosas, conocía perfectamente a nivel espacial dónde estaban las habitaciones, dónde estaba todo colocado, era su entorno. En el momento que se desvincula a la persona de su entorno, se produce una desorientación. Y ante esa desorientación es posible que hasta que se produzca un reajuste, la persona pierda autonomía. En algunos casos se recuperará, en otros casos no se recuperará. En demencias que son ya más avanzadas, no se recuperará, puesto que ha perdido los enganches del entorno, por así decirlo, los puntos de referencia, y bueno, puede haber algunos pasitos de nuevo hacia una recuperación ligera, pero en otros casos no será posible restaurarla. Esto es importante saberlo, porque puede dar la impresión a muchos familiares de que es que desde que mi padre o mi madre está en la residencia está peor. Entonces hay que saber acompañar esto y hay que darle a conocer cosas que pueden pasar antes de que pasen. Esto normalmente se debe informar antes del ingreso. Otro de los síndromes que pueden producirse es lo que se llama síndrome confusional agudo. Estos síndromes suelen darse ante institucionalizaciones, hospitalizaciones, que son salidas de su entorno, ¿vale? Por ejemplo, ante un ingreso en un hospital. También suelen producirse cuando hay algún desajuste orgánico, por ejemplo, imaginaros ante una infección o una sobremedicación o un exceso, una acumulación por medicación. Pueden darse ese tipo de síndromes confusionales agudos que consisten en una serie de síntomas, una sintomatología, por eso se llama síndrome, un conjunto de síntomas que comparten características muy llamativas, como por ejemplo una desorientación importante, un nivel de conciencia completamente alterado, un nivel atencional prácticamente nulo y también síntomas conductuales como agitación, delirio, alucinaciones. Son síntomas muy llamativos, pero que tienen la característica de que cuando pasa el periodo de adaptación cesan. En el caso de que sean provocados por medicación o por algún tipo de infección, cuando eso se arregla, ¿no? Cuando se quita la infección o cuando se hace la desintoxicación de ese medicamento, pues generalmente esos síntomas remiten. Entonces, los síndromes confusionales agudos pueden ocurrir cuando ingresamos a una persona a la residencia por esa pérdida que os decía antes de enganches de su entorno, ¿no? Por esa desorientación que se produce al cambiarlo rápidamente de sitio y perder todas las referencias de su entorno. Esto también ocurre mucho en los hospitales, lo que pasa que, claro, cuando hospitaliza generalmente va acompañado de un síndrome físico, ¿no? de una sintomatología física que también agudiza este proceso. Lo normal es que este síndrome confusional agudo con el tiempo vaya remitiendo. Tarda un tiempo, es cierto, la familia durante ese tiempo pues, puede estar muy preocupada, principalmente porque, claro, parece como que de repente si la persona ya tenía demencia, pues ha aumentado muchísimo, o si la persona no tenía
prácticamente nada de deterioro cognitivo, pues como que hay un escalón gigantesco y asusta mucho a los familiares. Por eso hay que tranquilizarlos explicándoles lo que es. Otro de los efectos que se producen, y este prácticamente os diría que en el 100% de los casos, son sentimientos disfóricos. Disfóricos quiere decir con una afectividad inadecuada, normalmente por defecto, es decir, por una bajada anímica. Generalmente cuando el mayor sale de su entorno y pierde todas esas referencias, se produce un aumento de sentimientos, pues, de aislamiento, de dudas de si la familia va a seguir viniendo lo mismo, dudas acerca de si me voy a adaptar o no me voy a adaptar, sentimientos encontrados del tipo de, bueno, sé que por una parte esto es bueno para mí, pero por otra parte no es lo que yo quiero. Es decir, se producen una serie de sentimientos provocados por esos pensamientos, esas dudas que tenemos, ¿no? de si la cosa va a ir bien. También esa tristeza, ¿no? De a dónde he tenido que llegar, dónde he acabado, dónde llegaba a acabar, porque hoy en día las generaciones que estamos ahora, ¿no? Por ejemplo, la nuestra, la tuya probablemente quizás sea más joven que yo, tenemos como más normalizada esta institucionalización. Yo, por ejemplo, soy de las que dice que lo más probable es que yo me vaya a una residencia. Yo no quiero quiero que mis hijos sean independientes, igual que yo también quiero seguir siendo independiente, y por lo tanto creo que en un centro residencial voy a estar bien. Pero la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, eso era diferente. El que estaba en una residencia era porque la familia no se podía hacer cargo o porque no tenía nadie que se quisiera hacer cargo. Entonces ellos tienen una connotación negativa. Por lo tanto, se pueden acompañar a esos sentimientos de frustración, de tristeza, que son bastante comunes. Normalmente os digo que se producen estos sentimientos disfóricos por defecto. En otras ocasiones, muy raras ocasiones, pero puede pasar, también se producen por exceso. Es decir, puede haber gente que cuando ingresa a la residencia como que le da un subidón de, oh Dios mío, qué maravilloso es esto, qué bien estoy. Bueno, no es la mayoría, pero puede pasar. Lo que pasa es que esto también pasa en el tiempo, ¿no? Esto es como una sensación de luna de miel que con el tiempo pues se va regularizando y llega un momento en el cual pues ya se dan cuenta realmente de cuál es el sitio, de dónde están, no por desorientación, sino realmente por asumir pues que aquello tiene sus ventajas, sus inconvenientes, que hay cosas que le gustan, que hay cosas que le gustan menos, y realmente empieza pues como un proceso de adaptación más real, más ajustado a la realidad. Y luego pueden surgir muchos otros sentimientos de enfado y de rechazo, que también son normales. De rechazo pueden surgir por ambas partes, por parte de los familiares que en el fondo no estén convencidos de que ese sea el paso adecuado. Generalmente de enfado no se suele dar tanto en los familiares, pero bueno, puede haber en familias que son más numerosas, sí puede haber algunos miembros que estén más convencidos que otros y puede haber pues estos sentimientos, ¿no? Contra las personas que a lo mejor han tomado mala decisión o más partido porque se realice el ingreso, ¿no? Pues de rechazo y de enfado. Pero por parte de los usuarios son sentimientos muy normales, muy habituales. El que se enfaden con los familiares por haberlos metido ahí en la residencia, el de rechazo completo a todo lo que implica la residencia, no quiero estar aquí, no quiero a los profesionales lo hacen fatal conmigo, no me interesa nada de lo que se hace aquí, no quiero hacer amigos, es decir, el rechazo a todo lo que significa adaptarse, porque realmente ingresan de forma que no querían, aunque a lo mejor sí lo haya hecho de forma voluntaria al final, pero un poco forzados por la situación, ¿no? Entonces, a veces caben sentimientos de este tipo que también son complejos. Y en otros casos, menores, pero también lo hay, se produce una mejora general. Pues porque en su casa realmente ya estaban en unas condiciones bastante deficitarias. No hablo de negligencia, no hablo de que la familia lo estuviera haciendo mal con él o con ella, no, sino realmente porque han aguantado a lo mejor quizá demasiado, de manera que, porque era muy difícil tomar la decisión, y han aguantado tanto que ha llegado un momento en el cual pues realmente las condiciones que tenían en casa no eran las adecuadas, no eran óptimas. Con lo cual el cambio a un centro residencial pues la verdad es que produce una mejora general. Os cuento una cosa personal y es que yo misma he vivido este proceso hace relativamente poco.
Hace 4 meses tomamos la decisión entre mi hermano y yo de ingresar a mi padre en una residencia. Fue una decisión muy difícil y a nosotros pues quizás nos pasó este último caso, que por el miedo a que mi padre rechazara la propuesta, por el miedo a que, como mi padre siempre ha sido una persona muy independiente, muy libre, no se adaptara, pues hemos estado como agotando el tiempo hasta última hora, hasta el momento en el que hemos dicho ya no puede seguir así, no puede estar así porque cada uno tiene su trabajo, tenemos familia, tenemos niños pequeños y no podíamos estar pues todo el día con él. Entonces llega un momento en el cual esa soledad pues implica peligro, implica riesgo, implica que hay cosas que nosotros pensamos que se está haciendo y no se está haciendo, como por ejemplo una higiene adecuada, una alimentación adecuada, el uso mismamente de los aparatos, ¿no? De, pues, por ejemplo, que le dejen la comida para que se la caliente y luego no tener la seguridad de si se la ha calentado o no, no saber si está comiendo caliente o fría, es decir, mucha incertidumbre que lo hemos estirado mucho en el tiempo y al final hemos tenido que tomar la decisión. Entonces, en el caso de mi padre se ha producido esa mejora general porque realmente en casa yo ya no podía estar y estamos realmente muy contentos con la residencia donde ha ingresado. Hemos visto que él ha mejorado en todos los sentidos. Es verdad que se ha desorientado más porque él ya tenía una demencia moderada, ¿no? Y es verdad que ha pegado como un avance, quizá porque realmente no era tan moderada, era más grave, ¿no? Pero mientras mantenía su entorno, mientras tenía su enganche del entorno, pues se ha mantenido ahí un poco estancada, pero en el momento que se le ha sacado de ese entorno, pues eso ha producido pues un avance, ¿no? Pero en línea general la verdad es que estamos bastante contentos. Sí os digo que ha sido muy difícil y que yo misma he vivido en mis carnes todos estos sentimientos, ¿no? De tristeza, en parte de rechazo a no querer llegar a dar el paso y la verdad es que se vive de forma muy diferente. Llevo más de 15 años acompañando familias en estos procesos cuando ingresaban en la residencia a sus familiares, pero el verte en el lado contrario es totalmente distinto, ¿no? Es como si de repente todo fuera nuevo. Me sé la teoría, sé lo que hay que hacer, sé por dónde se pasa, pero realmente ahora toca vivirlo, ¿no? Y es bastante complicado. Bueno, os lo quería compartir para que veáis que para mí también ha sido difícil a pesar de estar en el otro lado durante tantísimo tiempo, ¿no? Desde los modelos centrados en la organización, es decir, lo contrapuesto al modelo de atención centrado en la persona, lo que ha estado ocurriendo normalmente es que los protocolos de ingreso y de adaptación eran bastante rígidos. Rígidos en cuanto a que tenían como una serie de pasos muy establecidos en los cuales pues te indicaban, los profesionales iban indicando a los familiares qué es lo que tenían que ir haciendo en cada momento. En estos protocolos de adaptación, además, tanto la familia como el residente, el nuevo residente, adoptaban un rol pasivo. Es decir, se dejaba un poco pasar el tiempo en el cual pues dábamos ese espacio para que el residente se adaptara, pero de una forma pasiva, es decir, no se implicaba al usuario en ese proceso que en realidad debe ser un proceso activo, igual que a la familia, porque la familia puede ser un gran aliado o un gran entorpecedor de la adaptación. Recuerdo en una de las residencias donde yo trabajaba que al principio el protocolo de adaptación, el protocolo de ingreso, pues establecía que una vez ingresara el residente, prácticamente la familia ni se despedía de él porque era mucho mejor que la despedida fuera rápida, fácil y a partir de ahí comenzaba su proceso de adaptación. Los primeros días, la primera semana, ni siquiera había contacto entre familiar y residente, de manera que no se permitía que el familiar llamara a la residencia y hablara con su familiar. Sí permitíamos que hablara con nosotros, con los profesionales, pero no con su familiar. Y a partir de los 15 días podíamos empezar a hacer visitas programadas dependiendo de si el residente se estaba adaptando bien o mal. Hablo de protocolo rígido refiriéndome a cosas por el estilo. Esto que os estoy contando no es exclusivo de una residencia. Modelos de este tipo hay muchísimos. Quizá a lo mejor no con esos mismos pasos de una semana, 15 días, pero sí muy parecido, con un tinte muy parecido. Y yo me pregunto, ¿cómo se va a facilitar la adaptación de un residente, de una persona que viene con ese miedo quizá a la pérdida,
a perder los lazos si realmente no facilitamos los contactos entre la familia y él o ella, ¿no? No sé, son cosas que cuando estás metido y no conoces otra cosa, ¿no? Pues a lo mejor ni te la planteas, pero llega un momento que empiezas a darte cuenta de que hay cosas que fallan, ¿no? Y desde luego la tendencia hoy en día no es a llevar estos procesos de adaptación de esta forma. Como he dicho, eran procesos de adaptación, protocolos de adaptación en los cuales había muy poco contacto con los familiares durante los tiempos iniciales, hasta que la organización empezaba a considerar que el residente estaba empezando a adaptarse. Por lo tanto, en ese modelo de adaptación todo recaía en el residente, en que el residente se adaptara o no se adaptara. La familia quedaba detrás, quedaba en la sombra, no se atendía a todo ese proceso que la familia también lleva encima, que no es poco. Y hacía sobre todo hincapié, o sea, el indicador máximo de adaptación era el alcanzar la rutina, es decir, que el residente se acabara adaptando a la rutina de la residencia. He cogido esta imagen porque me hizo recordar, ¿no?, un poco a todo lo que os estoy contando de ese proceso de adaptación rígido, duro, ¿no?, en el cual pretendemos que la persona al final lo que no es que se adapte realmente, sino que se endurezca y se convierta en esta figura de acero, ¿no?, en la cual pues realmente no ha habido una adaptación sino una resignación, y lo que ha hecho ha sido endurecerse en su proceso. También en el modelo de atención centrado en la organización, el régimen de visitas, como he dicho al principio, muy restringido y parte de los déficits. Lo primero que se pregunta a la familia cuando viene a la residencia es ¿qué tenemos que hacerle? ¿Cuáles son sus enfermedades? ¿Qué es lo que no puede hacer? Es decir, se parte de los déficits. No se parte de las potencialidades, no se parte de su autonomía, como decíamos, que se partía en el modelo de atención centrado en la persona. De esa manera, la persona lo único que hace es dejarse hacer, es decir, entra en ese proceso pasivo de receptividad, con lo cual puede aumentar la pasividad y la pérdida de autonomía. Además, no se favorece el conocimiento real del usuario. En la mayoría de las ocasiones conoce la historia, ¿no?, del usuario un poco el trabajador o la trabajadora social cuando ingresa, o el director o la directora, y se dan los datos básicos referentes a cada departamento, pues los básicos, ¿no? A enfermería se le dan los datos de enfermería, al médico los datos médicos, y para ustedes contar, y a los auxiliares pues lo que le tienen que hacer. Pero no hay un conocimiento real del usuario. No sabemos cuál es su proyecto de vida, no sabemos cuál ha sido su vida, su historia, sus gustos, sus preferencias, qué le molesta, qué le enfada, qué le pone contento o contenta, no lo sabemos. Entonces, cuando no partimos de ese conocimiento real del usuario, la adaptación se dificulta mucho más. Y luego también una de los hándicaps que yo encuentro en los modelos de atención centrados en la organización es que la entrada a los familiares, una vez que ya empieza a aumentar las visitas de los familiares, generalmente se les pide que vengan en las horas en las cuales el residente no está en terapia. Y si vienen en las horas de terapia, entonces no pueden entrar a las zonas de terapia, sino que se les saca a su residente y ya está. Entonces la entrada de los familiares a esas zonas de terapia está muy restringida, pero también en las zonas de uso compartido, a los salones donde están todos los residentes. Es como que hay una zona de visita, unos pasillos, unas salitas de visita, pero el familiar con su residente no puede entrar a esas zonas donde hay vida común. Entonces nos convertimos en esto. No sé si habéis visto El Señor de los Anillos, cuando Gandalf frena al Balrog en el puente de Khazad Dûr y le dice: ¡no puedes pasar! Y Dios mío, no puedo pasar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo pasar? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí dentro, Dios mío, para que no pueda pasar, ¿no? Pienso yo como familiar, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciéndole a los residentes? ¿Por qué no puedo ver cómo están sentados, cómo los tratan, qué es lo que están haciendo con ellos, qué tipo de actividades? ¿Por qué? Esto genera mucha desconfianza ante la familia, mucha desconfianza.
Y no solamente genera desconfianza, es que además no ayuda en el proceso de adaptación. Porque si no permitimos la entrada de los familiares a las actividades, no les dejamos, no les permitimos también ese espacio para que también se adapten a ese tipo de vida de la residencia, porque al final forma parte de su día a día. Los efectos de este modelo es que el usuario asume un mayor desvanecimiento. Si me quedo como un muñeco, porque parto de mis déficits, parto de lo que me tienen que hacer y no de lo que yo puedo hacer, asumo que soy un desvalido. Asumo y me dejo hacer. Y además en estas edades sabemos que uno de los peligros de dejarse hacer es precisamente que al final se abandonan. Ese autoabandono de esa motivación por seguir haciendo, ¿no? Y adopta esa actitud pasiva debido a esa baja percepción del control ambiental. Si yo asumo que no tengo ningún control sobre mi ambiente, ¿qué es lo que hago? Entro en indefensión, lo que llamamos en psicología indefensión aprendida. Es decir, me quedo en mi rincón porque haga lo que haga no va a cambiar la situación. Entonces me dejo manejar. Ya me da igual que me hagan, me da igual que no me hagan, me dejo simplemente y asumo que esto es así. Entonces entro en esa indefensión por esa falta de control que yo tengo sobre mi vida. Por lo que en poco tiempo, ¿sabéis lo que pasa? Pues que aumenta la dependencia. Inevitablemente. No hemos hecho nada, la organización no ha hecho nada por favorecer la dependencia si actuamos de esa manera. Al percibir esa falta de control, también sabéis lo que pasa, que la percepción de lo que yo puedo soportar ante las demandas que el ambiente me exige me sobrepasa. Veo que no tengo recursos para hacer frente a esas demandas. Entonces, con muchísima probabilidad, voy a entrar en una situación que si ya de por sí es estresante por el cambio, va a sobrepasar los límites y quizá caiga en procesos de ansiedad, depresión, ¿no? Esos sentimientos disfóricos de desvanecimiento, de apatía, problemas de relación, problemas comportamentales. Es decir, va a haber una sintomatología que va a acompañar a todo ese proceso por esa falta de percepción de poder controlar lo que me rodea, ¿no? Y al final nos vamos a ver como esta flor marchita y aislada. Y además con la sensación de encerrada, de que no puedo hacer nada por mejorar la situación. Entonces me dejo, completamente me dejo. También desde este modelo aumentan los sentimientos de desamparo y es normal. Si no estamos permitiendo que haya un contacto fluido desde el principio entre los familiares, el residente, si no hay una comunicación frecuente, el desamparo es mayor. Uno de los grandes miedos de las personas mayores cuando ingresan en un centro residencial es el miedo al abandono. La única cosa que nos dijo mi padre cuando le dijimos la idea, ¿no? de que habíamos pensado que era mejor que se fuera a un centro, porque veíamos que no podíamos cuidarlo, que estábamos intranquilos. En fin, mi padre al final asumió que nos dijo, si vosotros creéis que es lo mejor para mí, hacedlo. Pero solamente prometedme una cosa, no me abandonéis. ¿Me prometéis que vais a seguir viniendo con la misma frecuencia? Esa era la única preocupación de mi padre. Entonces, si mi padre ingresa en un centro residencial en el cual asumen este tipo de modelo, ¿qué hubiera pasado? El sentimiento de desamparo hubiera sido terrible, terrible. Hubiera caído en una depresión, precisamente porque su mayor temor, que es perder a su familia, se hubiera visto. Hubiera sido cierto. Mi padre no sabe si eso forma parte de un protocolo, ¿por qué? Porque no lo entiende, no lo hubiera entendido, no lo hubiera comprendido, porque realmente no entra dentro de la lógica. Pero es que yo como familiar, ahora que estoy en este lado, como hija, tampoco lo asumía, tampoco lo asumiría, porque mi corazón y mi lógica me dice que yo quiero estar con mi padre durante ese proceso, que quizás sea más largo, sí, a lo mejor lo hace más largo, en un proceso de adaptación más complicadillo. A lo mejor es más largo, pero es mucho más humano, mucho más respetuoso para ambas partes.
Mi corazón no me decía, aléjate de él, no hables con él, no vayas a verlo. Al revés, porque para tranquilidad de él y para tranquilidad nuestra como hijos, la necesidad de ambos era vernos y era hablar y era estar juntos. Entonces no se trata de estar todo el día de repente en la residencia, porque de otra forma también entorpeceríamos, pero sí de mantener una frecuencia más o menos similar hasta la que hasta ahora habíamos llevado en su casa. Desde este modelo tampoco se atiende a los sentimientos negativos de la familia porque todo recae en los sentimientos del residente. Se atiende al residente, se atiende a que sea el residente el que se adapte. Entonces la familia como mucho, pues a lo mejor, bueno, pues se habla con ellos para tranquilizarlos, para informarles de si come, si no come, si está durmiendo o no está durmiendo, de si se relaciona o no se relaciona, pero no hay una atención real a los sentimientos de los familiares. Y eso os lo puedo asegurar que como hija yo lo he necesitado. Y soy psicóloga y llevo muchísimos años acompañando estos procesos, pero lo he necesitado de otro profesional porque da muchísima tranquilidad el que tú también como familiar te puedas expresar. Por tanto, pregunto, en este proceso, desde este modelo de atención centrado en la organización, ¿se produce una adaptación real o se produce una resignación? Pregunto yo, ¿no? Ahí lo dejo. Vosotros pensad. Yo lo dejo a vuestro criterio. Desde el modelo de adaptación Montessori se parte del modelo de atención centrado en la persona. Esto implica que el proceso de adaptación es un proceso proactivo, es decir, no nos dejamos de forma pasiva que ocurra simplemente y que pase el tiempo y ya está, sino que todo aquello que podamos poner en marcha, que sepamos que puede influir de manera positiva, lo vamos a hacer. Y esto se refiere con proactivo, es decir, vamos a prever situaciones que puedan darse, vamos a poner en marcha acciones que sabemos que pueden favorecer ese proceso de adaptación. Es un proceso que promueve el control de la vida del usuario y el entorno actúa para producir un ajuste real. Si el modelo de atención se centra realmente en la persona y hablábamos de la importancia de darle las herramientas para que la persona siga teniendo su control, su empoderamiento dentro de la organización, ¿no? Pues todo el entorno, todo lo que le rodea, actúa para llegar a producir ese ajuste, esa adaptación real. Al final, la diferencia está en que en el modelo de atención centrado en la persona hacíamos al usuario de igual que esto, ¿no? Era como una marioneta que tenía unos hilos y que la organización pues iba un poco soltando esos hilos, ¿no? Hasta que la persona conseguía andar sola. Pero en el fondo, desde el modelo de atención centrado en la persona no debe ser así, porque la persona no es un sujeto pasivo, las familias no son sujetos pasivos, a veces inexistentes. En realidad, desde el modelo de adaptación a la persona, se atiende a los sentimientos del usuario, pero también a los de los familiares, que como digo es fundamental. Desde aquí partimos de sus capacidades, de aquello que puede hacer. ¿Os acordáis cuando hablábamos del modelo de atención centrado en la persona? Veíamos que no se partía de los déficits, no se partía de lo que no podía hacer, sino precisamente de lo que sí puede hacer, de su proyecto de vida, de sus capacidades. Porque a partir de aquí el enfoque es totalmente distinto. De esta forma se le da un poder al usuario, se le da ese empoderamiento. Y partimos de su historia de vida, que realmente es fundamental para conocer a la persona y para poderle ofrecer realmente lo que le gusta o lo que necesita. Y además todo esto al final lo que hace es promover la independencia. Si la persona no es un sujeto pasivo, es un sujeto activo, lo implicamos, somos proactivos poniendo en marcha todos estos mecanismos que pueden facilitar la adaptación, al final lo que hacemos es promover la independencia del usuario. Al final nos vemos como, ¿os acordáis de este anuncio de Julia Roberts, ¿no? Que era un anuncio de una colonia, no me acuerdo qué tipo de colonia era, pero todos los miembros de la cena estaban sujetos por unos hilos, ¿no? Ahí como muy estandarizados, muy protocolarizados, y ella se libera y al final acaba pues libre, feliz, contenta, ¿no? En el modelo de adaptación Montessori además hacemos el centro abierto a los familiares
Y cuando hablo de abierto, hablo de libertad en cuanto a horario y libertad en cuanto a las zonas de estar. En libertad en cuanto a los horarios, evidentemente vamos a salvaguardar una serie de horas que lógicamente por respeto y por descanso, sobre todo en las zonas, en las habitaciones que son compartidas, sería de lógica. Igual que si sé que hay un familiar mío descansando en una habitación, pues la lógica me dice que en ese rato no debo entrar a la habitación, ¿no? Y si tengo que coger algo de la habitación, posiblemente me espero, a no ser que sea algo urgente, pero me espero a que se despierte si estoy durmiendo la siesta. Entonces hay horarios en los cuales vamos a intentar preservar, como son el horario de la siesta o por supuesto por la noche. A no ser que hay excepciones, ¿no?, en las cuales pues sí vamos a dejar que haya un acompañamiento. Imaginaros pues en caso de enfermedad o en caso de pues un proceso de preduelo, ¿no?, de pérdida ya del familiar que sabemos que va a morir, y en ese momento pues se permite a los familiares que estén y que pasen las noches con él, que estén todo el tiempo que quieran con él. Pero en principio el centro debería ser abierto a los familiares, abierto en cuanto a todas las zonas de estancia. ¿Por qué no puede entrar un familiar a los salones comunes? Lo importante realmente, y esa responsabilidad nuestra de la organización, es trabajarnos a los familiares antes de que ingrese. Se le va a informar, nos vamos a trabajar muchísimo el trabajo previo con los familiares, de cómo debemos entrar a la sala, qué cosas podemos y qué cosas no debemos hacer, ¿no? No podemos entrar a la sala dando voces, no podemos entrar a la sala interrumpiendo el trabajo de los gerocultores. Es decir, hay que guardar una forma, ¿no? Pero el centro debe ser abierto para que así los familiares también generen esa confianza que es necesario que generen. Y también a las actividades. ¿Por qué no pueden entrar a las actividades? De hecho, se facilita muchísimo si dejamos entrar a las actividades, porque de esa manera el residente sigue en la vida de la organización. Facilitamos la adaptación. Si el familiar entra a la actividad, facilitamos la adaptación porque es un elemento de su entorno, de su familia, de su sangre, está implicándose en la vida activa del centro, y eso es bueno. Como os digo, nos trabajaremos antes al familiar diciéndole cómo debe ser su actuación en caso de que entre en una actividad, porque no se trata ahora de que se ponga el familiar también a participar casi más que los residentes, a ganar protagonismo, a interrumpir, no se trata de eso. Pero siempre todo lo que se trabaja con los familiares se acepta muchísimo mejor y al final lo acaban asumiendo perfectamente. El régimen abierto de visita es importante. Es importantísimo que los puedan sacar, que los puedan meter, que podamos, salvaguardando estas horas que os digo de descanso, que el familiar pueda estar en el centro, con una comunicación frecuente, todo lo frecuente que ellos quieran. Comunicación con el residente, pero también comunicación con nosotros como profesionales. Tiene que haber una comunicación fluida, porque de esa manera el familiar va a estar tranquilo o tranquila, ¿vale? Es muy importante ganarnos esa confianza informándoles de todo lo que pasa, de todo lo que ellos preguntan. Y desde el modelo de adaptación Montessori vamos a poner en marcha una serie de figuras que se llaman facilitadoras. Ya adelantamos en el modelo de atención centrado en la persona una de ellas, que es la persona de referencia, ¿verdad? Que era esa persona que aparecía en un momento de la adaptación y que acompañaba durante todo ese proceso de adaptación, pero también todo el tiempo de después. Era como esa persona de referencia que entablaba esa relación estrecha con el residente. Es un trabajador que hace de esa persona mayor como alguien suyo, como algo suyo, ¿no? Los efectos de este modelo es que la persona va a tener mayor independencia. Si se produce un empoderamiento real en la organización, la persona va a ser más independiente, se va a mover con más facilidad, va a mantener durante mucho más tiempo sus habilidades y sus capacidades. Además, la actitud va a ser activa, no va a ser como ese muñeco cogido por hilo en la cual se dejaba hacer. No, aquí la persona toma una actitud activa y los familiares también, lo que produce un mayor control del entorno. De esta manera, si yo tengo una mayor percepción de control sobre el entorno, voy a sentir que las demandas puedo hacer frente a ellas. Por lo tanto, se va a disminuir la sintomatología ansiosa, conductual,
disfórica y relacional de la que antes hablábamos que se producía en el otro modelo. Y por lo tanto no va a haber una resignación sino una adaptación real. Aquí no lo cuestiono, aquí lo afirmo, aquí sí se produce una adaptación real. Como digo, si se hace de esta manera, quizá la adaptación se prolonga un poco más en el tiempo. En Montessori, en los nenes, en los niños, cuando hablamos de un centro infantil, la adaptación se hace con los familiares. El familiar entra al centro y durante un tiempo está presente en el centro hasta que el niño empieza a sentirse cómodo y tiene la seguridad de que puede explorar y puede relacionarse de forma segura porque su familia está allí. Montessori parte de que el niño se suelta y explora libremente si realmente hay una relación fluida y una relación afectiva sana con su figura de referencia. Entonces, para que haya una adaptación sana al entorno nuevo, como en este caso el centro infantil, es importante que esa figura materna o paterna esté presente. Y cuando ya una vez veamos que el niño está soltándose, entonces esa figura empieza a desaparecer cierto tiempo. Fijaros qué diferencia con muchas escuelas tradicionales, ¿no?, en las cuales es justo al contrario. Es decir, al principio se deja al niño a lo mejor 1 o 2 horas, pero el familiar no está presente en ningún momento. Luego lo que se va ampliando es el tiempo de estancia del niño en la escuela, pero realmente el familiar no está en ningún momento. Entonces, ahí planteo la misma pregunta: ¿realmente se produce una adaptación o se produce una resignación, ¿no? Al final lo que queremos es que tanto los niños con 2, 3 años, 1 o los que sean, como la persona de 70, 80, 90 años, es que logre estar en su nuevo espacio como pez en el agua, que se sienta bien, que se sienta de verdad libre, cómodo y a gusto. ¿Cuáles son las fases del proceso de adaptación? Las fases son preingreso, ingreso y adaptación. Son esas 3 fases. Vamos a empezar por la primera, la del preingreso. La del preingreso es la fase que se produce antes del ingreso, ¿vale? Es una fase muy importante puesto que determina mucho cómo se va a producir el proceso posterior. Es esa fase en la cual se empieza a pensar en la idea de ingresar en un centro residencial o los familiares empiezan a plantearse y a debatir entre ellos la necesidad de que mamá o de que papá vaya a una residencia o un centro de día. Esa fase es una fase realmente complicada porque os digo que tiene muchos altibajos, tiene muchos, como todos los procesos de toma de decisiones, ¿no? Tiene muchos pros, muchas contras, muchos sí, pero no. Es un proceso de mucha confusión. Es un periodo de incertidumbre, de estrés, de negatividad, ¿no? De mucho estrés porque imaginaros lo que es la presión, ¿no? De debe, no debe, de mucha incertidumbre, de mucha negatividad a veces. Es decir, es un periodo raro, un periodo feo, no es un periodo agradable. Y además ese proceso en el cual estamos hablando mucho de diálogo y también de burocracia. Hay muchísima burocracia en esta fase de preingreso, en la cual ya la familia establece el contacto con la residencia, generalmente a través de la trabajadora o el trabajador social, o de la directora o el director, y empiezan a pedirte papeles. Informes médicos, informes de especialistas médicos, papeles de la ley de la dependencia, empadronamiento, bueno, una serie de papeles tremendos. Te dan papeles para que vayas recopilando toda la ropa, toda la información que necesitas. Es decir, generalmente las residencias lo facilitan mucho, pero para las familias se nos hace un mundo, porque hay mucho papeleo y es un proceso, ya os digo, es feillo. Y de mucho diálogo, no solamente entre los mismos familiares, ¿no? Pues entre los hermanos, entre los sobrinos, de mucho diálogo, porque claro, tenemos que estar más o menos todos de acuerdo, aunque no siempre se produce con el acuerdo deseado, pero generalmente tenemos que estar todos de acuerdo en esa decisión, ¿no? También el hablar mucho con la persona mayor en caso de que todavía esté con su plena conciencia o una conciencia bastante preservada, pero también mucho diálogo con la residencia o con el centro de día, ¿no? Porque la función de la organización ahí es que ese proceso sea lo más liviano posible, y sabemos que existe esa necesidad por parte de los familiares.
Entonces debemos de facilitar ese contacto porque sabemos que eso va a facilitar luego pues, la toma de decisión y que el ingreso sea más llevadero. A veces el preingreso se hace de forma precipitada por circunstancias sobrevenidas. Imaginaros pues una caída, ¿no? O una fractura de cadera, muy típico, ¿no? Una fractura de cadera que de repente operan al padre o a la madre y ahora en cuestión de 2 días, Dios mío, no puede volver a casa porque necesita rehabilitación, necesita cuidados 24 horas y no podemos atenderlo. O un ACV, un accidente cerebrovascular, o un accidente de otro tipo. Es decir, circunstancias que a las familias no les da tiempo a pensarlo, prácticamente tienen que decidir de la noche a la mañana. Estos preingresos son mucho más complicados porque es como que todo se acelera y de repente se tiene que tomar la decisión en 0,2, ¿no? Y son bastante complicados. Durante la fase de preingreso es muy importante no subestimar al mayor y a veces lo hacemos. Pensamos que no son capaces de asumir algo así y muchas veces se lo estamos ocultando, incluso tenemos la tentación de llevarlo casi que a ciegas, ¿verdad? Porque pensamos que no va a ser capaz de soportarlo. No lo subestimemos. Tienen muchísimos años, probablemente muchísimos más años que nosotros y probablemente han pasado por cosas muchísimo más duras que esto o mucho más duras de lo que nosotros pensamos. Y se han adaptado y la han sobrellevado. Entonces, ¿por qué no van a ser capaces de soportar esto, ¿no? Por otra parte, tienen derecho a conocerlo. Entonces, no los debemos subestimar en su capacidad a la hora de asumir este tipo de proceso. Por eso es muy importante decirles siempre la verdad. La persona mayor no puede ir engañada a un centro. No puede, primero porque no es humano, segundo porque por ley no se puede. Tú no puedes llevar a una persona en contra de su voluntad, ¿no? Porque perfectamente pueden denunciarte y con todas las de la ley tendrían derecho. La persona tiene que saber dónde va, por mucho o poco que le cueste el asumirlo, tiene que conocerlo. Y de hecho tiene que ir consintiendo, ¿vale? Entonces es muy importante decirle la verdad. Como os digo, no debemos subestimarle y no debemos hacerlos tontos porque no lo son. Ni debemos hacerlos pequeños porque ya son muy mayores. Entonces son perfectamente capaces de asumir lo que está pasando. Entonces hay que decirles la verdad. Puede ser una verdad más o menos suave o más o menos velada, ¿no? Pero al fin y al cabo decirle la verdad de dónde van y darle motivos, porque la persona tiene que comprender por qué está pasando lo que está pasando. También es importante facilitar el contacto previo con el centro. Una de las cosas que más facilitó el ingreso de mi padre fue cuando fueron a la casa de mi padre a verlo. Fueron 5 personas: la trabajadora social, la coordinadora de enfermería, la psicóloga, la fisioterapeuta y ya está. No, fueron 4 personas. Para él fue fundamental porque cuando él las conoció, vio que eran agradables, lo trataron súper bien, lo tranquilizaron muchísimo respecto a cómo iba a ser, le generaron una expectativa de lo que podía encontrarse. Mi padre ese día se quedó tranquilo, se quedó convencido de lo que iba a hacer. Y no solo eso, sino que a partir de ahí, en los días posteriores hasta que se produjo el ingreso, porque pasaron casi 10 días, estaba deseoso, no hacía nada más que decirnos cuánto falta, porque como él estaba un poco desorientado en el tiempo, realmente no controlaba mucho los días que quedaban y todos los días nos preguntaba, que yo me quiero ir ya, que yo estoy muy solo, que yo me estoy dando cuenta de la soledad que tengo, ¿cuánto falta ya? O sea que imaginaros lo que produjo un antes y un después fue la visita de ella, de las profesionales, a la casa de mi padre. Y otro de los elementos facilitadores, hablábamos de que había elementos facilitadores, ¿verdad? Y uno de ellos era la persona de referencia. El otro elemento facilitador es contar con un comité de acogida. El comité de acogida son una serie de personas que saben, porque están para esto, saben que tienen que acoger, su función es acoger a los nuevos ingresos. El comité de acogida está formado por residentes, no por trabajadores, ¿vale? Los trabajadores sí, bueno, realmente estamos en el comité de acogida porque al principio todos estamos mucho más pendientes. Pero cuando hablo de comité de acogida me refiero a un grupo de residentes que son quizás de los más veteranos, de los que mejor adaptados están,
de los que tienen quizá una vida más activa en el centro y que pueden y que sabemos que van a ser elementos facilitadores a la hora del ingreso, de la adaptación. Entonces ese comité de acogida entra en juego desde el mismo día del ingreso del residente o incluso si existe una visita previa al ingreso por parte del residente a la residencia, del nuevo residente, pues contar con ese comité de acogida, con esos residentes que le van a ayudar, que le van a presentar, que le van a explicar, que van a estar pendientes de que no se encuentren solos, de guiarlos en un momento dado. En fin, va a ser un elemento bastante facilitador y os digo que es un elemento importante. Tampoco se trata de esto, no se trata de que esté el comité de bienvenida en la puerta y que de repente haya una fiesta, ¿no? Porque tampoco a lo mejor el nuevo residente y las familias se sentirían bien, puesto que ellos tampoco lo están viviendo como un momentazo, ¿no? Es un momentazo a nivel de sentimientos, pero no desde luego a lo mejor de júbilo, ¿no? Sino que hay sentimientos muy encontrados. Entonces, con mucha más prudencia y con mucha más calma, pero sí que existe ese comité de bienvenida. Como digo, en el preingreso debería existir esa visita del equipo a su casa. Ya os digo que hubo un antes y un después en el caso de mi padre. Y es muy importante que haya una valoración previa para ubicarlo lo mejor posible. Uno de los grandes problemas que tenemos con los residentes cuando ingresan es que no haya un ajuste en cuanto a la facilidad que tengan en la habitación o en la mesa, ¿no? Con los compañeros. Entonces, cuanto mejor valoremos, ya no solo por tener previstos, ¿no?, los cuidados que se les pueden ofrecer y tal, no, hablo de ubicación, hablo de que sepamos que si tiene este carácter, si tiene esta dificultad, o si tiene, que sepamos que en la medida de lo posible creemos que va a ir mejor con esta persona, ¿no? Creemos que va a ir mejor en esta mesa, que lo ubiquemos lo mejor posible. Porque bueno, lo de cambiarlo siempre hay tiempo, pero la verdad es que no es agradable para nadie el hecho de que ahora de repente tenga que cambiarte de habitación o tenga que cambiarte de mesa, porque para ellos es una situación violenta. También en el preingreso es muy importante orientar a la familia y atenderlos. Los familiares nos sentimos, como hablan en mi tierra, como un pulpo en un garaje. Es decir, estamos muchas veces completamente perdidos. Ya os digo que incluso llevando tantísimos años, como en mi caso, trabajando en este ámbito, cuando a mí me ha tocado estar en el otro lado de la barrera, ¿no?, incluso en ese momento yo me he sentido perdida. Entonces, para mí ha sido de gran utilidad el sentirme acompañada por parte de esos grandísimos profesionales que han estado ahí explicando, acompañando, resolviendo dudas, etcétera. Y por supuesto, validar todos los sentimientos que puedan surgir, porque van a surgir sentimientos de todo tipo, como digo, sentimientos a veces muy contradictorios, pero hay que atenderlos y hay que validarlos. Cualquier sentimiento aquí es válido y es normal que lo tenga, y no tiene sentido el que, por mucho que yo sepa como profesional que no pasa nada, que en realidad va a estar bien tu padre, el que yo te diga me siento como si lo estuviera abandonando y que a mí me nieguen ese sentimiento de no, mujer, no, es que me siento así. Entonces, para mí sería muy importante el que lo validara y el que dijera es normal que te sientas así, porque al fin y al cabo para ti es como un abandono, es sacarlo de su ambiente, es como si te estuvieran quitando algo. Eso es validar, eso es acompañar de una forma sana. Pasamos a la segunda fase, fase, que realmente es la del ingreso. El ingreso es la recepción del usuario, es decir, es cuando entra por la puerta. Y hay que cuidar mucho este momento, ya que la primera impresión importa. Claro que importa. La primera impresión cuenta mucho. Entonces, no es lo mismo un ingreso en el cual pues, el residente y la familia se encuentran perdidos porque nadie va a recibirlos, porque de repente ven a todo el personal como muy estresado, porque los tienen de un sitio para allá mareando la perdiz. No, hay que cuidar mucho el protocolo de ingreso y dar una buena impresión, porque ese momento se nos va a quedar grabado a sangre y fuego, ¿no? Fuego y, como dicen, a fuego y hierro, ¿no? Se dice así. Porque es muy importante, porque ese día cuando nosotros como familiares salgamos por la puerta
nos vamos a quedar con una sensación u otra. Entonces, si el ingreso ha ido bien, si el ingreso ha ido de forma fluida, vamos a respirar cuando salgamos por la puerta. También vamos a llorar seguramente. Yo me hinché de llorar. Pero no pasa nada, porque asumo que eso toca en ese momento y que tiene que ser así. El residente, imaginaros, ¿no?, lo importante que es que ese día vaya fluido y vaya bien. Cuando ese residente llegue a la cama por la noche y diga, bueno, aquí estoy, hoy ha sido el primer día, ha ido más o menos bien, mañana será otro día, a que se quede con la sensación de, Dios mío, ¿dónde me han traído? Importante dar espacio y tiempo. Muchas veces en los protocolos de ingreso andamos como locos. No sé si es vuestra vivencia, pero yo creo que es una vivencia prácticamente universal. El día que hay un ingreso en la residencia, todo el mundo va como los locos. Ese día hay un estrés sobreañadido tremendo. Y muchas veces por quitarnos el ingreso rápido, porque se haga rápido y la familia se vaya rápido y nos deje continuar de forma normalizada con nuestro trabajo, pretendemos que vaya de una forma aceleradísima. Hay que dar espacio y tiempo necesario. No se trata tampoco de dilatar innecesariamente el ingreso de manera que lleve todo el día. No se trata de eso. Pero se trata también de que la familia tenga un momento de respiro, que también tengan a lo largo de ese momento, de ese rato, espacios en los cuales la familia pueda hablar a solas, espacios en los que se le dé un tiempo de poder estar a solas, de poder investigar un poquito el entorno, ¿no? Cuando los llevamos a la habitación, imaginaros, para colocar sus cosas, ¿no? Ese momento es muy importante para que la familia y el usuario estén tranquilos. Y procurar, como ya os digo, que sea relajado, que no sea esa jaula de grillo que a veces se convierte en los ingresos. Todo el mundo al final acaba así, ¿no? ¡Hay ingreso, Dios mío! No se debe tratar de eso. Vamos a tomarlo con calma, ¿vale? El momento del ingreso es muy importante y por lo tanto debemos de generar ese ambiente de calma para poderlo transmitir a la familia, ¿no? Entonces vamos a seguir nuestro protocolo de ingreso de una forma fluida, pero de manera que estemos tranquilos y relajados, porque al final se lo vamos a transmitir de una manera u otra. Es importante que los ingresos se hagan solo los primeros días de la semana, generalmente de lunes a miércoles. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos más cerca del fin de semana, sabemos que cuando llega el fin de semana los técnicos en general desaparecen. En la mayoría de las residencias hay muy pocos técnicos los fines de semana. A lo mejor hay alguno de guardia o dos o ninguno. Y realmente los técnicos quizás son los que, el equipo técnico, son los que pueden estar más encima los primeros días durante ese proceso de adaptación. Entonces los ingresos no deberían hacerse los últimos días de la semana, porque haciéndolo los primeros luego tenemos el resto de la semana para acompañar al residente y a su familia dando esa información, tranquilizando, acompañando, preguntando, y esa generalmente va a ser función más del equipo técnico al principio. Por supuesto, la gerocultora y la supervisora, ¿no?, del equipo de auxiliares, la enfermera, que normalmente va a estar pues al menos durante el día o incluso las 24 horas, van a estar pendientes. Pero hablo de un estar pendientes más encima, un poco extra, ¿no?, que es el que necesitan quizá en estos primeros días de adaptación. Os lo he dicho antes y me reitero aquí en que vamos a procurar que esté lo mejor ubicado, ¿vale? Por eso es importante esa valoración previa al ingreso por parte del equipo, para que no demos lugar a que una vez que ingrese veamos que el compañero o compañera que hemos elegido o la mesa que hemos elegido no es la adecuada, ¿no? Entonces tengamos que dar lugar a otro cambio, con el problema consiguiente de desajuste, de malestar que eso puede, de incomodidad que pueda generar. Durante el ingreso es importante presentar de forma explícita a los compañeros. A veces prestamos muy poca atención a esto y llegamos a la habitación del residente y quizá es que ni le presentamos al compañero. Se lo presentamos, pero a lo mejor a los de mesa, desde luego no. Entonces llega la noche o llega mediodía y son ellos los que tienen que presentarse. Bueno, está bien, pero si facilitamos esto durante todo lo que es el protocolo de ingreso, mucho mejor, porque el residente se va a sentir más acogido, se va a sentir más acompañado si lo hacemos previamente.
Y también es importante el detalle de implicarlo en la preparación de su habitación. Esto, aquí es donde os digo, por ejemplo, que es importante darle el espacio a la familia y el tiempo para que estén. Porque muchas veces llegamos con la urgencia de que queremos que nos den los datos médicos, que nos den las pastillas, que se está tomando, cómo se las toma. Pero realmente la familia a lo mejor se va a quedar más tranquila si realmente atienden a la necesidad de, venga, ¿dónde te coloco el pijama para que tú sepas dónde está? ¿Dónde te coloco las camisas? Mamá, ¿qué vestido quieres que te cuelgue aquí? ¿Quieres que te lo guarde? Todas estas cosas son también muy importantes para el residente y para su familia, que ellos tengan esa tranquilidad y ese control sobre su entorno, porque ahora mismo el día del ingreso es prácticamente lo único que pueden controlar. Lo demás también es importante, pero ya vendrá. Y por supuesto, en ese proceso de preparación de la habitación es importante el personalizar la habitación, el dejarles sitio para que pongan pues, fotos, para que pongan algún objeto que para ellos es significativo, que pongamos algún cojín, alguna colcha, lo que sea, algo, una planta, que sepamos que para la persona es significativa. En el caso de mi padre, por ejemplo, nosotros pedimos permiso a la residencia para llevarnos la única cómoda, un mueble, ¿no? Una cajonera, que mi padre conservaba de cuando él trabajaba. Mi padre era ebanista y bueno, tuvimos la mala suerte de que la casa en la que ellos han vivido, mi padre y mi madre vivieron toda su vida, o prácticamente gran parte de su vida, donde yo nací de hecho, se quemó un brasero. Un peligro, ¿no? Mi padre pues corrió peligro por su vida, pero afortunadamente no le pasó nada al final. Pero se le quemó todo, todas sus pertenencias. Pero esta cajonera se salvó. Entonces cuando le buscamos otro piso, pues era el único mueble que tenía suyo. Entonces cuando ingresó en la residencia le pedimos como favor personal a la residencia si podía llevarse esa cajonera, ¿no? Porque para él y para nosotros era muy especial. Por supuesto tuvimos que pedir permiso porque sabemos que las habitaciones tienen unas medidas, tiene que haber una serie de medidas que se tienen que respetar de cara a normativa. Entonces, claro, una cajonera es un mueble grande, al fin y al cabo, que podía interferir en ese sentido. Pero bueno, tuvimos la suerte de que sí que pudo y allí la tiene y la verdad es que estamos muy contentos. En el ingreso vamos a buscar el apoyo de esos residentes aliados, de ese comité de bienvenida que le va a facilitar la entrada al residente. Estos residentes pues le van a hablar pues de cómo está la residencia, de cómo funcionamos, de lo bien, de lo a gusto que van a estar, en fin, generalmente son gente que le van a dar muy buenas referencias de los trabajadores y de la residencia. Entonces eso aporta muchísima tranquilidad a los nuevos. También van a servir de apoyo, por ejemplo, en esas presentaciones a otros residentes. Es decir, que nos vamos a apoyar durante el ingreso también en estos aliados. Y, por supuesto, también incluirlo desde el principio en su plan de cuidado, tanto al usuario como a la familia, ¿vale? Para que ellos tengan esa sensación de percepción de control sobre su cuerpo, sobre sus cuidados y sobre su entorno. Y de nuevo, validar, igual que os decía en el preingreso, aquí también validamos todos los sentimientos que puedan surgir, porque también van a surgir. En el día del ingreso va a haber momentos realmente emocionantes y hay que saber acompañarlo, no quitándole importancia, no negándolo, no diciendo, bueno, ya está, no nos vamos a poner a llorar ni diciéndole a la familia, bueno, iros pronto porque está llorando. No, o sea, vamos a permitirlo, porque lo que se permite se procesa antes. Las emociones, lo que sabemos cómo funcionan las emociones, sabemos que es así. Lo que se permite se asienta antes, entonces vamos a permitir. Y por último entramos en la tercera fase, que ya es realmente la de adaptación. El periodo de adaptación puede durar hasta 3 meses. Os diría que incluso más. Hay casos en los cuales dura hasta 1 año perfectamente. Pero en principio un mínimo de 3 meses va a durar. Y debemos de tener un protocolo de adaptación donde todo el personal esté implicado. Es una pena cuando las primeras semanas está todo el mundo encima del nuevo residente o de la nueva residente. Generalmente todos los técnicos le preguntan todos los días, por supuesto el personal que está con ellos, ¿no? El personal de base, los auxiliares.
Y llega un momento en el que consideramos que más o menos ya la persona está adaptada, ¿no? Y de repente la gente empieza a diluir su atención y un poco a desaparecer. Y ese momento es duro, es el momento en el cual de verdad ese proceso de adaptación comienza, ¿no? Parece que el proceso de adaptación empieza desde mucho antes, pero yo diría que el momento más duro es cuando esos lazos empiezan a diluirse. Y debe realizarse un seguimiento exhaustivo de la adaptación. En el caso de la residencia en la que yo trabajaba antes, el seguimiento de esa adaptación, aunque la hacemos todos, pero un poco recaía en mí, ¿vale? Como psicóloga. Entonces yo tenía mi guía que a mí me servía de ver cuáles son los ítems, los indicadores que a mí me dicen si la persona se está adaptando bien, mal o regular. No existe, o por lo menos antes no existía, a lo mejor han sacado ahora alguno nuevo, no lo sé, creo que no, ninguna escala que te diga cómo la persona se está adaptando en centro residencial. Entonces, ante esa falta, yo me fabriqué mis propios indicadores, que son a los cuales yo atendía y los cuales me preocupaba de averiguar si se estaban produciendo o hasta qué punto se estaban produciendo. Os dejo debajo de este vídeo, voy a dejar cuáles son esos indicadores que a mí me dicen si la persona se está adaptando o no. Indicadores tan importantes como, por ejemplo, las verbalizaciones acerca de si la persona está a gusto o no está a gusto. Verbalizaciones acerca de si se quiere ir o no del centro. Cómo habla de los trabajadores, del trato que recibe de ellos. Una persona, por ejemplo, que no se adapta bien, que no quiere adaptarse o que no se está adaptando bien, es que genera muchos descalificativos con respecto a los profesionales, a pesar de que lo estén tratando bien, precisamente por ese rechazo, ¿no? Si se implican las actividades, si establece lazos de unión con otros residentes. Una persona que no se adapta, que no quiere adaptarse, ni siquiera quiere establecer relación o lazos de unión con otros, rechaza el contacto con otros residentes, rechaza el querer participar incluso en las actividades. Es decir, hay una serie de indicadores que os van a decir si la persona se está adaptando o no. Entonces, me gustaría compartirlo con vosotros para que los tengáis en cuenta y os ayuden. Y también informar de que el usuario puede colaborar en las actividades diarias del centro. Si Montessori implica lo que era el tener una vida activa y una participación activa en el centro, y en el modelo de atención a la persona se facilitaba esa participación activa, pues por supuesto durante el periodo de adaptación es importante que los usuarios sepan que pueden participar de forma activa en el centro. Que sepan que si les apetece, por ejemplo, ayudar a hacer las camas, hacer su cama, hacer su habitación, a lo mejor echar una mano en la lavandería o en regar las plantas o cualquier otra cosa, que lo pueda hacer, que tenga la libertad de poder hacerlo. Nosotros con el paso del tiempo, conforme vayamos conociéndolo o conociéndola, también podremos ir haciéndole sugerencias de manera que podamos incrementar esa participación activa. Tareas, por ejemplo, como si tenemos un huerto, ¿no? O si tenemos la lavandería, ¿no? Durante ese proceso de adaptación, generalmente todo el equipo hace sus valoraciones. Es importante dejar pasar, sobre todo en ciertas áreas, un tiempo prudencial hasta que realizamos la valoración. Por ejemplo, en el caso de la valoración de psicología, no deberíamos hacerla a no ser que por cualquier motivo haya dudas respecto a su ubicación, respecto a la información que la familia nos haya dado, dudas de cualquier tipo, no realizaremos la valoración el primer día. Al día siguiente puede ser que tampoco, depende de cómo veamos al usuario. Generalmente lo ideal es dejar pasar unos días, un tiempo prudencial, hasta que veamos que la persona comienza a mostrarse tal y como es. Máxime si entra en un síndrome confusional agudo, como hemos mencionado anteriormente, que podía entrar, ¿no? Generalmente en este periodo de adaptación todo el equipo, como os digo, hace sus valoraciones. La valoración de fisioterapia, la valoración de enfermería, la valoración médica, la historia social y la valoración de trabajo social, la de psicología, la de terapia ocupacional, todo. Y durante ese periodo de adaptación también se elabora el PAI, el Plan de Atención Individualizada, en el cual todo el equipo expone sus valoraciones y se establece un plan de actuación con unos objetivos que se pretenden conseguir con ese nuevo residente. En este PAI, desde el modelo de atención centrado en la persona,
como esa valoración en la cual nos reunimos los profesionales, es donde debemos invitar a la familia y al residente. Y si ya existe persona de referencia, también invitaremos a la persona de referencia a que acudan al PAI. Durante este periodo de adaptación también es muy importante que haya un contacto frecuente con la familia, tanto de forma personal como vía telefónica. Y no solo para informar de lo negativo. Muchas veces solamente contactamos con la familia para informar de cosas negativas, que si se ha puesto malo, que si se ha caído por la noche, que si hemos observado que necesita pañal más grande, que si, en fin, normalmente para informar de cosas negativas. No tenemos que esperar a que haya solamente cosas negativas. Vamos a llamar también a la familia para decirle, mira, que simplemente que llamo para tranquilizarte, para decirte que tu madre que se está adaptando muy bien, que hemos observado que ya tiene una amiga, tiene una nueva amiga, que estamos viendo que se está relacionando muy bien en las actividades y que está participando. En fin, una serie de cosas basándonos en esos indicadores de adaptación que podemos comunicar a la familia, que a la familia le va a facilitar mucho ese proceso de adaptación y además los vaya a dejar súper tranquilos y súper satisfechos. Va a mejorar mucho la percepción que la familia tenga acerca del centro, de vosotros como profesionales, y los vaya a poner de vuestro lado. De manera que cualquier decisión que se tenga que tomar acerca del residente se os va a facilitar mucho la labor si la familia la está informando con esa fluidez. Durante todo este proceso de adaptación, los residentes aliados, ese comité que habíamos creado de bienvenida, esos aliados, van a seguir apoyando, van a seguir estando pendientes del nuevo, de llevarlo a las actividades, de sugerirle que vaya a tomar café, que si se quieren venir con vosotros, de presentarle a una residente que también es nueva, en fin, que ellos también van a seguir apoyando. Y en este periodo, en este proceso, es cuando aparece la figura de la persona de referencia. Una vez que ya hemos visto al cabo de unos días que la persona va necesitando, porque ya vemos que va rodando, entonces cuando aparece esa figura de referencia, ese trabajador al cual se le va a asignar y que va a ser ese acompañante eterno desde ese momento hasta que por cualquier motivo la persona o bien fallezca o bien se vaya del centro o bueno, ocurra algo que la relación no vaya bien y se finalice. Pero generalmente es una relación desde ese mismo momento hasta el final. La persona de referencia debe trabajar mucho la adaptación junto a sus compañeros de habitación, sus compañeros de mesa. Esa persona va a facilitar mucho esa adaptación con esos otros residentes que van a estar presentes en la vida de la persona nueva. Y todo esto va a permitir que la persona se haga responsable real de su entorno, de manera que se produzca ese empoderamiento de la persona que es el que perseguimos para que se encuentre como pez en el agua, como decíamos antes. En este periodo de adaptación también vamos a permitir todas las visitas sin ningún tipo de restricción, salvando esos horarios que hablábamos que tenían que ser razonables, como los periodos de descanso. Vamos a hacer recomendaciones si existen alteraciones de conducta, eso sí. Por ejemplo, imaginaros que hay una persona que ya tiene una demencia avanzada y observamos que en los primeros contactos, ¿no?, de los primeros días, la persona está muy agitada, está muy alterada y cada vez que viene la familia se pone peor y se queda después fatal, se queda muy agresivo, Ahí sí podemos hacer recomendaciones de tipo conductual a la familia y decir, mira, si venís os recomendamos que las primeras visitas sean cortitas, porque es que después tu padre se queda muy alterado, le está pasando esto, después no se relaciona bien. Y podemos hacer recomendaciones de ese tipo, pero no con el ánimo de restringir la visita, sino precisamente de lograr que la persona se tranquilice, y porque esa tranquilidad va a influir en ese periodo de adaptación. Vamos a permitir la entrada a los familiares, a las actividades, dándole esa serie de recomendaciones previas, decirle, mira, puedes entrar a la actividad mientras tu padre está en terapia, pero es recomendable que te mantengas un poco al margen, de manera que sea él el que participe, de manera que el protagonismo lo tengan los residentes, que no interrumpamos al terapeuta.
Es decir, que puedes estar sin ningún problema, pero siempre intentando pues mantenerte un poco, dejando que los residentes pues, sean los que tengan el protagonismo real, ¿no? Si nosotros permitimos la entrada a los familiares, seguimos favoreciendo la adaptación al centro, puesto que no lo estamos sacando, ¿no? Cuando viene el familiar y lo sacamos de la actividad, lo estamos sacando de la rutina. Entonces, si dejamos que el familiar entre, estamos favoreciendo esa adhesión a esa rutina. Como además se va a sentir más seguro con su familiar, muy probablemente la vaya aceptando mucho mejor. También durante ese periodo de adaptación es importante que sigamos favoreciendo el contacto con el exterior. Si sabemos que tiene primos, si sabemos que tiene amigos, vecinos con los que pueda contactar, vamos a facilitarles de manera que puedan llamar por teléfono, pedirles que vengan, es decir, vamos a seguir favoreciendo ese contacto para que no pierda completamente los anclajes de su anterior entorno. Y también en este periodo es muy importante el concienciar a la familia de tener ese contacto, que también la familia favorezca ese contacto con esos amigos, familiares, que los saquen, que puedan salir a tomar un café, a comer, porque también eso le va a dar esa vida, ¿no? Que tenga todavía ese aliciente, que a pesar de que ha venido al centro no se encuentra excluido de ese tipo de actividades. Aquí os enseño algunas fotos, ¿no?, que me han parecido bonitas, que hacen referencia precisamente a todo esto que os estoy contando. En resumen, hemos visto que la adaptación es un proceso completamente normal, que a veces tiene algunos efectos negativos, como esa disforia, ese síndrome confusional agudo, esa negatividad, etcétera. Que es un proceso que debería ser un proceso proactivo en el cual pongamos en marcha todos los elementos facilitadores que podamos, y que debe partir de sus capacidades y de su historia. Debe ser un proceso que promueva la independencia y la participación, y para eso es necesario que seamos un centro abierto, con una comunicación activa y con figuras facilitadoras como el comité de bienvenida y adaptación o la figura de persona de referencia. Debe ser un proceso en el que se favorezca el control real sobre su entorno y que tiene sus propias fases, que son 3: el preingreso, el ingreso y la fase de adaptación, y todas forman parte del proceso de adaptación. Y que todo esto que os he contado, pues favorece una adaptación real y no un proceso de sumisión o de resignación. Ahora, en un minuto, me gustaría, y me parece que este tema es muy importante, que selláramos los aprendizajes que has adquirido. Me gustaría que en un minuto digas qué has descubierto con este vídeo y cómo lo vas a aplicar a nivel personal en tu trabajo. Recuerda que los aprendizajes se pierden si no se fijan, así que el minuto comienza ya. Y tiempo cumplido. Ahora me gustaría que también en esta lección tomara acción y aplicara lo aprendido. Lo que me gustaría es que describieras cómo es tu protocolo de ingreso, de preingreso y de adaptación. Seguramente tendrás tu propio protocolo en el centro donde trabajas, o a lo mejor si no estás trabajando te hace una idea de cómo querrías que fuera tu protocolo de adaptación. Lo que me gustaría es que lo describieras, cómo es o cómo te gustaría que fuera, y que enumeres los cambios en caso de que ya lo tengas hecho, que enumeres los cambios que deberías realizar para que ese protocolo de adaptación se adaptara realmente a Montessori.
Y bueno, hasta aquí realmente llega esta lección que, como he dicho, surge un poco de la necesidad que yo veía, que no estaba prevista en el temario, pero que me parecía importante que os la diera a conocer porque el protocolo de ingreso es muy importante y puede hacer mucho si se hace bien, porque tanto los familiares como los residentes estén bien y estén felices, ¿no? Así que bueno, hasta aquí te dejo que hagas play al otro vídeo que te queda.